Bueno, bienvenidos a todos, bienvenidos a este congreso de la SAO anual, a este congreso de 100+1. Le queremos dar la bienvenida al módulo de instrumentación quirúrgica y en primer lugar y ante todo agradecerles a las instrumentadoras que están compartiendo con nosotros esta charla. Gracias por compartir sus conocimientos con todos nosotros. Y es así como vamos a iniciar este módulo con la licenciada Julia Casale. Ella es instrumentadora quirúrgica, especializada en bioseguridad y comisión de la prevención de infecciones oculares del cabo. Ella nos va a hablar sobre bioseguridad y esterilización. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Julia, y te damos el pie para comenzar tu charla. Bueno, muchas gracias al comité directivo y muchas gracias a ustedes por darme este espacio también. Bueno, es muy interesante darle este espacio a la bioseguridad y que está tan ligada a la esterilización, ¿sí? En este caso traté de hacer un anexo con el tema de pandemia mundial, que realmente nos trajo un beneficio enorme en cuanto a la bioseguridad, por sobre todas las cosas, ¿sí? Lamentablemente para el mundo esta pandemia, pero en lo que se refiere a la bioseguridad, nos deja una gran enseñanza. La realidad es que estamos permanentemente tratando de reducir lo que se llama TAS y endoftalmitis. Por eso le damos tanta importancia a la limpieza del quirófano, a la bioseguridad en cuanto a la circulación de pacientes y equipos quirúrgicos y a la esterilización, ¿sí? Que atenta directamente. La falta de esterilización o una esterilización defectuosa atenta directamente contra el globo ocular. En el caso de los gérmenes patógenos que atentan contra la integridad del globo ocular, tenemos la Pseudomonas aeruginosa, que lo grave de todo esto es que puede permanecer de 6 horas a 16 meses dentro del área quirúrgica y que se puede trasladar al instrumental o al mobiliario a través de las manos. Y en toda esta lista también podemos ver lo que es la persistencia de los microorganismos en las superficies, que es esto lo que nos aportó la pandemia, de volver a las fuentes y a los procedimientos de limpieza estrictos que tienen las subespecialidades como traumatología, por ejemplo, o cardiología. En nuestro caso, a veces ocurre una cierta flexibilidad, más que nada en las cirugías de alta rotación como son láser excimer y cataratas. Esto nos lleva a concientizarnos que esta persistencia en las superficies se agravan con la falta de limpieza frecuente. Tenemos otro de los microorganismos que nos son familiares, es el Staphylococcus aureus, que puede permanecer 7 días hasta 7 meses en las superficies. Sabemos que el Staphylococcus está en todo lo que sea cilios y piel, y esto en realidad en las bioestadísticas o en las estadísticas de las infecciones aparece el Staphylococcus en un alto porcentaje. Esto nos lleva a pensar que la desinfección de la piel o las zonas aledañas de la órbita y al globo ocular deben estar desinfectadas a conciencia y cumpliendo los tiempos necesarios para reducir las colonias de microorganismos que tenemos en los fondos de sacos conjuntivales y en lo que es la piel de cada paciente y de nosotros mismos, que vamos a trasladar, si hay un deficiente lavado de manos, lo vamos a trasladar nosotros mismos a el mobiliario, las mesadas y todo lo que toquemos dentro del quirófano. Y en este caso, me voy a referir primero a los virus que pueden quedar contenidos en el ambiente, como el virus sincitial o sincicial respiratorio, que sobrevive 6 horas en el medio ambiente o media hora o más en las manos del personal.
Ya no estamos hablando de pseudomonas ni de estafilococos, sino que también los virus los podemos transmitir, ¿sí?, del paciente a nuestras manos y de nuestras manos como una infección cruzada a el resto del personal a través de lapiceras, teléfonos y todo lo que podamos tocar como picaportes. O sea que históricamente estamos haciendo una transmisión cruzada. También nos vamos a referir al adenovirus, que sobrevive más de 49 días en las superficies no porosas, plásticos y metales, y entre 8 y 10 días en superficies porosas como ropa y papel. La influenza sobrevive de 24 a 48 horas en superficies no porosas y sobrevive entre 8 y 12 horas en superficies porosas. El virus del HIV, que puede quedar en algún instrumental, pinza de consultorio, algún tipo de elemento que haya utilizado el cirujano o el asistente, y se puede caer del descartador, sea una aguja, algo que haya utilizado para marcar o para extraer un cuerpo extraño, puede sobrevivir hasta 9 horas, ¿sí? Sobrevive mucho menos. El virus por lo general es lábil. Y nos encontramos en un gran desafío con el coronavirus, porque encontramos que en todas estas superficies, ¿sí?, papel, caucho, acero inoxidable, guantes propiamente dichos, sobrevivían mayor cantidad de horas que los virus conocidos, incluyendo el virus del HIV, que muere a las 9 horas, ¿sí?, en una superficie ya sea de metal, ya sea papel, o la superficie que esté contenido, 9 horas, ¿sí?, sin ningún sistema de esterilización, o físico o químico, el virus muere. Pero que el coronavirus, cuando comienza la pandemia, nos encontramos que tenía una gran persistencia en las superficies. Lo primero que pudimos normatizar a través de todos los protocolos escritos fue el desinfectante más eficiente y económico que tenemos a mano en todos los quirófanos, y fue tratar de que esto sea normatizada la dilución, porque sabemos perfectamente que más allá que en las cirugías de alta rotación la limpieza no era frecuente, encontrábamos que el personal de maestranza utilizaba esta sustancia, este desinfectante de alto poder de desinfección y de muerte de microorganismos, como es el hipoclorito de sodio o la lavandina, no tenía la dilución adecuada. En el caso del coronavirus comenzamos realmente con tanta incertidumbre que fue necesario sacar de las tablas de la Organización Mundial de la Salud y del Ministerio de Salud las diluciones apropiadas para que queden realmente a 1000 partes por millón o a 5000 partes por millón para que sean eficientes. Sabemos que contamos con otros antisépticos u otros desinfectantes, en el caso de las superficies inertes, pero de un valor muchísimo más alto, y recuerden cuando comenzamos la pandemia, era necesario utilizar grandes cantidades por la alta frecuencia de limpieza en los quirófanos, cuando se comenzó a operar nuevamente después del proceso de stand-by que tuvimos en las áreas. Con respecto a las barreras de prevención que encontramos y que fue de alta recomendación del Ministerio de Salud, nos encontramos con los jabones, ¿sí? Y ustedes pueden ver en este momento un jabón de tocador, pero que tiene una alta eficiencia. Y esto se debe, ¿sí?, a que las moléculas de jabón tienen una cabeza, como pueden ver en la imagen, que es una cabeza hidrófila. Significa que es afín al agua. Y una cola en su molécula que es afín a los aceites y a las grasas.
Entonces, la explicación de que cualquier tipo de jabón, hasta el más económico, es eficiente en romper la membrana del virus, que como tienen el esquema inferior, el virus tiene una membrana que es lipídica. Entonces, con la cola de la molécula de jabón se rompe la barrera del virus. Al romper la barrera proteica del virus, el agua puede hacer arrastre del contenido proteico que contiene el virus. Y es así, ¿sí?, que se rompe el virus y queda desactivado. Es por eso que la primera recomendación, la recomendación más económica y eficiente que hubo durante la pandemia fue el lavado de manos. ¿Por qué nosotros escuchamos que se recomendaba el alcohol en gel y que todos nosotros, en una muy buena praxis que no debería dejar de existir, o sea que debemos llevar esa práctica siempre, tanto la gente de salud que estamos acostumbrados como la comunidad, es que por supuesto no tenemos en los lugares públicos lugares para lavarnos las manos? ¿Qué pasa con el alcohol en gel? En determinado momento genera como una pasta sobre las manos y ahí ya no tiene penetración como antiséptico. Y es por eso que cada vez que tocamos un objeto tenemos que volver a colocarnos alcohol en gel. Pero por sobre todas las cosas, en determinada cantidad de veces de colocarnos alcohol en gel, debemos volver a lavarnos las manos, porque precisamente se va formando como una capa. Y entre todos estos métodos, ¿sí?, como para romper esta capa lipídica que tiene el virus, nos encontramos nosotros en los quirófanos oftalmológicos con la fuerte recomendación, más aún, ¿sí?, porque nosotros siempre lo hemos utilizado para la desinfección de la piel y la desinfección de los fondos de saco, de los fórnices, de lo que llamamos la solución iodopovidona. La iodopovidona, ¿sí?, al igual que el jabón, está conformado por dos compuestos. Estos compuestos van a actuar de la misma manera, en forma similar, en romper el virus, ¿sí?, cuando está en los fórnices o en la piel. Exactamente de la misma manera. Se libera el yodo libre y es el yodo libre, ¿sí?, que va a actuar en el virus para romper y también que quede desactivado el material proteico. Bueno, por supuesto siempre sosteniendo los tiempos de 1 a 3 minutos de la iodopovidona y por supuesto la limpieza en piel, a excepción que sea alérgico, no hay una recomendación de tiempo mínimo. Lo que tratamos de hacer es que esta iodopovidona sea diluida al 50% y manejar los tiempos de contacto de la iodopovidona en la córnea para evitar los edemas. En conclusión, la iodopovidona fue y es la mejor aliada para lo que es prevención de TAS, endoftalmitis y además por los contagios posibles que puede haber entre un paciente y otro paciente si es que uno de los pacientes está infectado. Debemos tratarlo con la igual conciencia que para prevenir TAS o endoftalmitis. ¿Y por qué me refiero a esto? Es que todavía seguimos compartiendo algunos insumos por la dificultad de cambiarlos con cada paciente. Y me estoy refiriendo a las tubuladuras, de algunos cassettes que no se pueden desamblar y no se puede utilizar una tubuladura nueva reprocesada para hacer ese cambio. Bueno, en este caso hemos sugerido durante la pandemia que la tubuladura se repase con alcohol entre paciente y paciente, y no estamos diciendo que el alcohol esté sobre la mesa, ¿sí? ¿Qué pasa con el alcohol y cuáles son las ventajas? Va a deshidratar
los microorganismos y por supuesto es un fuerte antiséptico para lo que puede ser la contaminación de HIV, hepatitis, ¿sí? O coronavirus. No nos tenemos que olvidar, ¿sí? De que tenemos otras condiciones tan graves como el coronavirus, pero el coronavirus, digamos el virus, recién recordamos que era más lábil. ¿Qué nos pasó en cuanto a los instrumentos de limpieza o los instrumentos de control? ¿Sí? Control de monitoreo de limpieza. Los tuvimos que ajustar no solamente en lo que son las diluciones, sino que fue en el lavado de manos de todo el personal, el vestuario, ¿sí? Y sellar mucho más el área quirúrgica con menor cantidad de paso de gente. Se implementaron pulverizaciones de áreas para lo que es salas de esperas, para lo que son áreas como oficinas y que tienen todo el mobiliario y las computadoras. Y el personal de maestranza tomó un fuerte protagonismo. Comenzamos a proyectar lo que fue el triage, y los instrumentadores quirúrgicos manejamos también, ¿sí? A través de lo que es la experiencia de cirugías contaminadas u hospitales de campaña. Entonces trasladamos toda esta experiencia, ¿sí? A los ingresos de la clínica y el manejo dentro del área quirúrgica. Por supuesto, dependiendo de cada institución, se fueron sumando protocolos. Y en cuanto al quirófano, trabajamos más que nunca con grandes distancias, desinfectando todo y con ayuda del personal del equipo quirúrgico, dándole soporte al personal de maestranza, dándole un poco más de tiempo a los cambios entre paciente y paciente, y estas cirugías de alta rotación tuvieron que ajustar pausas para que todo el personal pudiera cumplir con esto. Por supuesto, los equipos de alta protección que no estábamos acostumbrados y que fuimos incorporando los protocolos con este tiempo y estas pausas que se nos fueron ofreciendo entre cirugías. Una de las especialidades que sufrió más cambios fue la especialidad de cirugías refractivas, excimer láser. ¿Por qué? Porque precisamente por el uso de el instrumental de microquerátomo, son cirugías de alta rotación, donde puede haber una firme aerolización a través del pasaje del microquerátomo y del movimiento del láser sobre la superficie del ojo. Hubo que tener mayores cuidados y creo que se tardó más en líneas generales en volver a recomponer todo el sistema y el circuito de las cirugías refractivas. También la cirugía de catarata sufrió algunos cambios con respecto a tener en cuenta la aerolización, y algunos cirujanos sugerían, además de toda la parte de bioseguridad y esterilización bien marcada, como cambio de mesas, cambio de plásticos durante cada cirugía, el cambio de ropa quirúrgica que a veces se compartía o se cambiaba cada 3, cada 5 pacientes los camisolines. En este caso los protocolos fueron más claros y más estrictos en tratar de aprovechar las pausas y hacer todos los cambios posibles. Y se ajustó, y en este momento es el gol estándar para el cuidado de los quirófanos, cuidar la calidad de aire. ¿Esto qué significa? Que tiene que haber mayor ventilación en todas las áreas quirúrgicas, y que la renovación de aire por minuto, por minuto y por hora, que aproximadamente tiene que haber una renovación de aire de 20 veces por hora, tiene que pasar por filtros EPA. Antes tenían los equipos filtros comunes. Hoy se les pide a las compañías o a los servicios que por favor traten de colocar los filtros EPA, que son filtros que filtran partículas
menores a 0,3 micrones. La realidad es que cuesta mucho en la vorágine de la cantidad de cirugías que se comienza a hacer, y además por el sistema económico y los costos que trae colocar un sistema de presión positiva, poder cumplir con esta renovación de 20 veces por hora. Tendríamos que estar pensando en esa tendencia. Lo que recomendamos desde la comisión es la vuelta al uso de las lámparas ultravioletas, pero con la condición de tener en cuenta los metros cuadrados y la complejidad que puede tener la luz ultravioleta, de que puede desteñir todas las partes de caucho o desteñir algunos equipos. Entonces hay esto, y los invito a escribirme o a hacer las preguntas necesarias con respecto a los metros cuadrados y cuántas cantidades de luces ultravioletas se puede tener. Al pausar las cirugías hay un aire que no está enviciado, y hay sistemas de medición de aire como estos equipos portátiles con filtros EPA o algunos otros equipos de vanguardia que van apareciendo para medir el dióxido en el ambiente. La ventilación es muy importante, pero tampoco tenemos que perder el equilibrio, porque han llegado consultas a la comisión de querer abrir por falta de ventilación ventanas adyacentes al área quirúrgica. Creo, en conclusión, que debemos respetar todas las normas que tenemos habituales sin quebrar ninguna, ajustar la limpieza, hacer las pausas, tratar de ser severos con la esterilización. Por favor, escuchar a su instrumentador, en cuanto a volver a las bases clásicas de la esterilización, que a veces están corridas por algunos vicios heredados, como me permito llamar, en cuanto a algunos hábitos que se incorporaron en la oftalmología para cuidar el instrumental o cuidar los cassettes, cuidar tubuladuras, cuidar instrumental que se puede dañar en autoclave. Entonces, la conclusión es volver a las bases, escuchando a la persona idónea en esterilización en oftalmología, que son los instrumentadores quirúrgicos. Para finalizar, siempre llevar el ejemplo de las grandes figuras que nos formaron y que nos dejan grandes enseñanzas de solidaridad, ciencia, aplicar la ciencia, y en esto me refiero a todo el marco de bioseguridad, perseverancia y lucha. Muchas gracias por esta invitación. Hay mucho más para hablar con cada especialidad con respecto a los cambios por el coronavirus. Son cambios sutiles pero importantes, y bueno, les dejo mi mail para que cualquier duda puedan comunicarse. Muchas gracias. Muchísimas gracias, licenciada, por su presentación. Gracias por todos los aportes. Y bueno, continuamos con el siguiente disertante. Gracias. Bueno, a continuación, Verónica Álvarez, instrumentadora quirúrgica, coordinadora del equipo médico del doctor Martín Devoto, va a dar su charla sobre oculoplastia. Es un placer presentarte, Vero. Cuando quieras, ya puedes comenzar. Gracias, buenas tardes. Gracias por la invitación a todos y la participación. Bien. ¿Ustedes me ven? Sí, perfecto. Bien. Perfecto. Bueno. Dentro de la especialidad de oftalmología existe la subespecialidad de oculoplastia. La oculoplastia se encarga de todo lo que es patología de lo que contiene el globo ocular. En este caso serían los párpados, músculos y la vía lagrimal, como así también todas las enfermedades de la órbita. Entonces, bien. Lo importante es entender que el ojo tiene que estar sano por dentro y por fuera. Entonces, nuestra especialidad trata todas las enfermedades pertinentes al sostén, en la parte funcional de los párpados y de la órbita.
Dentro de la funcional de los párpados tenemos diferentes patologías como ptosis congénita o adquirida, esto es la caída del párpado superior, que puede ser de nacimiento o en el traspaso de los años. Después tenemos la dermatochalasis, que es el exceso de piel en el párpado superior. El entropion o ectropion, que son enfermedades del párpado inferior, que puede ser que estén hacia afuera o hacia adentro. La eversión del párpado. Y también tenemos dentro de las funcionales de párpados, tumores de párpado. Y después de las patologías de la órbita, tenemos oftalmopatía de Graves, fracturas, tumores orbitarios, ojo ciego doloroso, tumores coroideos, tumores de otras estructuras dentro de lo que es la estructura de contención del globo ocular, y las enfermedades de las vías lagrimales. Entonces, para entender un poco qué es lo que nosotros tratamos dentro de esta especialidad, vamos a conocer lo que es la anatomía de lo que tratamos. Tenemos las estructuras externas del ojo, que son la ceja, la glándula lagrimal, que está en la parte interior del párpado superior, los párpados superiores, los párpados inferiores, pestañas, conducto lagrimal superior inferior y el conducto nasolagrimal. Es importante conocer todas estas estructuras para saber cuáles son las que nosotros vamos a tratar. Entonces, desde la parte interna de los músculos que nosotros vamos a ver, el músculo elevador del párpado superior, el septum orbitario, que es uno de los pocos músculos circulares que tenemos en el cuerpo, el septum orbitario inferior, el tercio superior, el tercio inferior, y el ligamento cantal lateral y el medial. Después, es importante también conocer cómo se forma la cavidad orbitaria y qué estructuras son las que vamos a trabajar en recomponer o descomponer de acuerdo a las diferentes patologías a tratar. Entonces tenemos el techo orbitario, la pared medial, que es la que está al costado de la nariz, para poder ser gráfico en la explicación. Tenemos la pared lateral y el piso de la órbita. Y en el centro, el paquete básculo nervioso, formado por nervio óptico, arteria y vena. Entonces, acá está parte del instrumental, que es la caja básica de oculoplastia. Es un instrumental un tanto más grande de lo que manejamos actualmente, actualmente no, de lo que manejamos en otras especialidades de la oftalmología. Todo el instrumental que se usa para oculoplastia es bastante más grosero, por así decirlo, que lo que usamos en segmento anterior, posterior y otras estructuras del ojo internas. Entonces, para cualquier cirugía de oculoplastia vamos a utilizar esto como caja básica, y a esto le vamos a incorporar elementos que son más groseros para poder acceder a la órbita. Entonces, mi idea fue que, como siempre hablamos de oculoplastia, siempre se habla y se abordan los temas de párpados, que tal vez es lo más frecuente. A mí se me ocurrió que la órbita y vías lagrimales es lo menos frecuente, es la especialidad que hacemos nosotros. Entonces, en lo que es órbita, las patologías que tratamos es descompresión orbitaria, reparaciones de fracturas, tumores orbitarios y enucleación, evisceración y exenteración. Es importante saber que para cualquiera de estos procedimientos dentro de la órbita nosotros necesitamos tener estudios complementarios como tomografías computadas, ecografías o resonancias magnéticas. Entonces, una caja básica de órbita contiene el instrumental básico que ya hablamos y además separadores específicos de órbita. Estos son los separadores específicos de órbita, que son valvas maleables, separadores de Zuval, elevador de Frier y Cotter, que son para despejar lo que es la órbita y así poder llegar a los huesos que necesitamos tratar. Es importante las endopinzas, Takahashi y Carrison, que son las que nos van a ayudar a acceder a la órbita en la fractura de algunos huesos. Y tenemos cizallas y gubias que se usan para hacer diferentes tipos de abordajes de la órbita. Tenemos abordaje caruncular y se va a hacer a través del piso de la órbita,
o de 3 paredes donde necesitamos hacer una cantotomía lateral para poder acceder al hueso lateral de la órbita, fracturarlo y poder ahí llegar a hacer una descompresión orbitaria. Es importante saber también que como instrumental extra para las cirugías de órbita muchas veces podemos utilizar motores, fresas y demás, y ese material habitualmente se contrata en diferentes laboratorios para cada caso específico. Bien, una de las patologías que tratamos es la oftalmopatía de Graves. ¿Qué es lo que nos da la oftalmopatía de Graves? Es el exceso, una enfermedad autoinmune, que lo que hace es produce la tiroides, el cuerpo hace una reacción inmunológica y degenera el tejido graso del contorno de los ojos. Entonces lo que hace esto es que el ojo haga un exoftalmo, que esto es la salida del globo ocular hacia afuera, por el exceso de crecimiento de la grasa en el entorno del ojo. Entonces, lo que genera es esta sensación de ojo saltón, que esto le produce al paciente, más allá de una cuestión estética, sequedad ocular y demás, y molestia en la apertura y cierre de sus ojos. Entonces, a estos pacientes se les hace una descompresión orbitaria, que va a ser la fractura habitualmente del piso y pared media de la órbita para que la grasa vaya a ese espacio y el ojo descienda. Y esto lo que va a producir es una mejora en el funcionamiento del ojo, va a dejar de secarse y demás, además de una mejora estética. Entonces, después de la descompresión orbitaria, la paciente quedó en este estadio, donde recuperó su aspecto normal y habitual post de la enfermedad. Se hace también un estudio de control donde se controlan que la fractura de los huesos orbitarios que se produjeron en la cirugía no invadan el canal neumático que tenemos en la zona del malar. Otra de las patologías que tratamos, o en realidad esto ya es un accidente, son las reparaciones de fracturas de órbita. Esta chica sufrió una fractura de órbita por una patada de un caballo. Acá acá se ve la discontinuidad del segmento óseo. Y entonces acá está todo el material extra que nosotros utilizamos para hacer estas reparaciones. Placas de polipropileno poroso que se piden en el laboratorio también, y lo que van a hacer es ir a reemplazar o amortiguar el hueso de la órbita para que no queden atrapados ahí ninguno de los músculos ni los contenidos orbitarios. Y después se puede fijar con placa y tornillo. Otra vez volvemos a ver el material específico de órbita. Es importante también tener cera para hueso, además para reparar diferentes estructuras en la técnica quirúrgica que el cirujano elija. Acá está la discontinuidad del segmento óseo, y esta es la placa que se utilizó para sellar ahí. Y esto es en el postoperatorio del mes y medio, donde el paciente tuvo la recuperación de su ojo en la posición normal y movimiento. Después tenemos extirpación de tumores de órbita, o muchas veces cuando no se puede sacar el tumor completo, se hace una biopsia del mismo. Hay diferentes abordajes para la extirpación de tumor. Acá vemos lo importante que es el tener las imágenes para hacer los abordajes. Nosotras como instrumentadores, antes de empezar cualquier de este tipo de cirugías, tenemos que recordar a todo el equipo quirúrgico, ayudantes, todo, que estén las imágenes dentro del quirófano para hacer la cirugía. Acá vemos la zona donde está el tumor y por qué el ojo está en ese pronunciado exoftalmo. Este es el tumor, se sacó por un abordaje del párpado superior. A veces, dependiendo de la zona donde esté el tumor, el cirujano elige que sea transconjuntival, que es a través por dentro del ojo. Y acá tenemos la paciente luego de hacer una exitosa extirpación completa del tumor, cómo quedó los días después, donde recuperó la posición de su ojo. Bien, evisceración y enucleación. Estas dos cirugías muchas veces se dan por tumor o por ojo ciego doloroso. Entonces, la diferencia entre cada una de ellas y la elección es del cirujano de acuerdo a la patología que vamos a tratar.
Entonces, la evisceración es eliminar todo el contenido del globo ocular para reemplazarlo por una prótesis nosotros utilizamos de silicona, que lo que va a reemplazar es el volumen del contenido del globo ocular. Nosotros, en la técnica quirúrgica que usa el doctor Devoto, preservamos todos los músculos y demás para que cuando el paciente reciba su prótesis definitiva, tenga el movimiento lo más normal posible y donde esa situación de no tener ese ojo sea lo menos traumática posible para su vida cotidiana. Entonces, dentro de los materiales específicos que necesitamos, además de la mesa básica que ya hablamos, estos son separadores de músculo, de rectos, hoja número 15, y esto es el aparatito que se usa para colocar el implante de silicona dentro de la cavidad ocular. A ver si puedo volver, perdón, y me quedó recordarles lo de enucleación. Enucleación es cuando uno saca el globo ocular completo y se pone en la cavidad, digamos, sacamos el globo ocular y todo su contenido, y en esa cavidad que queda, preservando los músculos y demás, se le hace al paciente una cavidad para colocar la bolilla de silicona también, y ser reemplazado el globo ocular por todo ese contenido que se le hace a esa bolilla, para que vuelva otra vez que el postoperatorio sea lo menos traumático para el paciente y la reincorporación a su vida habitual. Bien, exenteración es la extirpación del globo ocular y sus estructuras externas. Eso se da por una invasión de tumor coroideo y de las capas que ese tumor, de acuerdo a los estudios que se le hacen al paciente, están invadiendo. Entonces, la mejor forma de eliminar ese tumor va a ser sacando la parte interna, el globo ocular completo, y todo lo que es la parte externa del ojo. Entonces, acá está la muestra de lo que quiero mostrar o señalar, de que la exenteración quita todas las estructuras. Acá estamos viendo que se fue párpado y superior, inferior y toda línea de pestañas, ¿sí? Porque el tumor, ahí tenemos, estaba invadiendo las estructuras que contienen el ojo por fuera. Entonces estaba invadiendo la zona del tarso. Entonces el paciente queda así, sin su ojo, sin nada, solamente con el contenido graso orbitario. No se le pone ningún tipo de prótesis. Bien. Después, por otro lado, tenemos las enfermedades de las vías lagrimales. La vía lagrimal son los conductos que van a evacuar la lágrima del ojo y la lubricación a través del conducto lagrimal. Y si este conducto lagrimal deja de funcionar de manera normal, existen dos tipos de soluciones para esto, que son la dacrocistorrinostomía, que puede ser externa o endoscópica, perdón. La externa es la que se hace a través de una incisión directa sobre el puente de la nariz y se aborda la vía lagrimal de manera directa. Y si no, tenemos la endoscópica, que es a través de la nariz, por dentro de la nariz. El material específico para lo que es la dacrocistorrinostomía son espéculos nasal, bayoneta, elevador de Frier y elevador de Kotler, y el tipo de material de fractura. Después necesitamos tener en la mesa espongoestán, cera y esta sutura nylon 5.0 con esta aguja específica para sujetar, en el caso de hacer la externa, sujetar los tubitos que vamos a colocar en la vía lagrimal para poder recanalizar los tubos de drenaje del ojo. Esta intubación nasolagrimal es la que se va a colocar en las vías lagrimales que vimos antes, donde lo que va a permitir es tener este pasaje hacia la nariz, y la cirugía lo que define es comunicar
la evacuación del ojo con el saco lagrimal hacia la nariz. Bien, esto es parte del material que necesitamos para la dacrocistostomía endoscópica. Esta es la posición del equipo. El abordaje es en la nariz, no hay incisiones externas para el paciente, no hay retiro de puntos. Es la cirugía más elegida por el doctor Devoto para resolver la enfermedad de las vías lagrimales, y como se hace esta con anestesia general, lo único que se tiene presente es la edad del paciente y todas las características de salud del paciente, a modo de que no corran. Y por último quedaría el checklist de pacientes para llegar a la cirugía, tener el plan de cirugía actualizado, tener los análisis quirúrgicos dentro de la fecha complementarios, como estábamos haciendo, importante tener pertinente. La próxima presentación sobre cirugía 3D y su armado en quirófano. Bueno, acá estamos, le vamos a explicar cómo armamos el 3D. Lo primero que hacemos es sacar el separador de pantalla que tiene, es muy importante sacarlo entre dos, y es muy importante usarlo para que no se dañe la pantalla. Ahora vamos a sacar el cable de video, que es el que le da la imagen a la cámara. El cable que le va a dar la conexión al Constellation y que vamos a poder transmitir lo que estamos haciendo en el Constellation en el 3D. Y sacamos el cable de alimentación, que es lo que le va a dar la electricidad. Bueno, ahora vamos a mostrar los accesorios que vienen en el 3D. Son los anteojos 3D, los precintos con los que vamos a sujetar el cable de la cámara ahora al microscopio, la cámara, que viene con un protector, y el teclado, con el que vamos a manejar la pantalla del 3D. Bueno, ahora procedemos a conectar el cable que le va a dar la imagen a la cámara. Lo sujetamos con los precintos al microscopio. Este es el cable. Y ahora vamos a proceder a desarmar el microscopio. Desconectamos la cámara de video que normalmente usamos. Es importante decir que si el microscopio está prendido desde antes y estamos usando la cámara por otras cirugías, antes que eso hay que apagarla. Nosotros sujetamos el cable ahí a los precintos. Y ahora sacamos los oculares del microscopio. Desconectamos esos tornillitos. Siempre esta parte es mejor hacerla de a dos. Ponemos la cámara de video en 3D. Y ahora conectamos el cable que le da la imagen. Tiene solo dos uniones, esto de USB y el tornillito con el que se ajusta, nada más. Y seguimos fijando para que quede todo correctamente para su utilización. Luego de conectar el cable a la cámara de video, procedemos a prender la pantalla de 3D, que se prende en esta tecla verde. Vemos que ahí prende la luz y ahora dejamos que el equipo se cargue. Bueno, procedemos a conectar el cable que le da la imagen, la conexión de imagen entre el Constellation y el 3D. Nosotros lo que hacemos es, tenemos ahí una marquita que dice 3D y ahí sabemos que va ese cable. Bueno, recuerden que para prender el Constellation tienen que estar seguros de que esté conectado la manguera que le da nitrógeno al equipo, tenerlo conectado a la pared que le da electricidad, y ahora lo prendemos del botón de inicio. Ahí se estaría. Una vez que el equipo ya está encendido, ponemos allá Start Case. Y acá nos va a empezar a mostrar en la pantalla, ahí tenemos el vacío, el corte, por ejemplo. Allá nos muestra el pedal, que una vez que estemos trabajando nos va a mostrar en qué posición estamos trabajando. Ahí podemos apretar para filmar. O también podemos sacar foto con la cámara. Tenemos varios botones, el de invertir, para ir a cámara anterior, para cambiar la luz que estamos usando, los filtros de imagen y esta ventanita que es para salir cuando terminemos.
Bueno, ¿me escuchan? ¿Ahí se escucha bien? Vos te Sí, se te escuchamos. escucha perfecto, Gise. Ok, bueno, esta es la pantalla del 3D, que es lo último que salió, digamos, en cirugía de oftalmología, en lo que es retina y catarata, injerto y lo que se quiere hacer con imagen 3D. El formato viene como vimos en el video, la pantalla y el procesador abajo. Lo que tiene es esta cámara, que es lo que va al microscopio, como vimos en el video, que es de un alto rango dinámico y de rendimiento. Lo que tenemos que tener cuidado como instrumentadoras en la conexión de esta cámara es que esto es de plástico y el cable USB es re delicado, así que hay que tener cuidado cuando la conectamos. El procesador de imagen es una cosa, los que tienen experiencia en cirugía de 3D, es una cosa maravillosa, es ultra rápido. La pantalla, obviamente, es 4K, y lo que es digamos, es de 55 pulgadas, y da un contraste que es divino verlo en un quirófano. Importante tener en cuenta, y yo lo digo siempre, acá en la imagen, como pueden ver, así se ve una cirugía en 3D de retina. Lo que es importante a tener en cuenta es la distancia entre el cirujano y la pantalla. Es a 1,20 m del cirujano, y si no tienen 1 centímetro o tienen que armar un quirófano, para hacerlo mejor siempre se toma las rodillas del paciente como parámetro. La forma correcta es que tienen que tener en cuenta como instrumentadoras es que es 1,20 m. Yo acá les indiqué más o menos la distancia entre el cirujano y la pantalla. Obviamente, como veíamos en el video, si no tenemos los anteojos de 3D, no vamos a poder operar, o sea que es muy importante el accesorio de los anteojos a tener en cuenta. ¿Qué reemplaza? Reemplaza el microscopio, ¿de qué manera? Es mucho más el rango que tiene de eficiencia para ver en la cirugía a modo de todo el equipo quirúrgico y a modo del cirujano. O sea, todos vemos al mismo tiempo lo que él está haciendo. ¿Qué es lo que le gusta al cirujano? Y yo el otro día le preguntaba a todos los cirujanos con los cuales opero 3D, y todos me contestan lo mismo. La profundidad que da el equipo, el contraste que da, la profundidad de campo a nivel ojo. Yo acá les puse unas fotos como para que puedan ver cómo se vería con un microscopio o en 2D y cómo se vería en 3D. ¿Qué pasa con acá les quería mostrar? Si estaríamos operando una retina con un microscopio, lo veríamos con esa profundidad de campo. Y en 3D se va con mucha mayor profundidad de campo, que eso es lo que beneficia al cirujano y a todo el equipo quirúrgico. La cámara que veíamos que se conecta, tenemos que tener en cuenta que tiene un diafragma, como lo pueden ahí ver en la flechita que dice al 30%. Se usa el 30%, este es el diafragma de la cámara, y acá es donde indicamos siempre, porque al 30% al cirujano le da mayor foco y mayor profundidad. Obviamente que cada uno va a personalizarlo como quiera. Acá yo les puse una foto como es al 50 y al 100, la mayor eficacia es al 30. ¿Qué tiene el 3D? El 3D tiene muchísimas cosas que reemplaza al microscopio en todos los sentidos. Tiene filtros para cuando se trabaja dentro de la retina, en diferentes procedimientos, cuando trabajamos con azul para teñir la retina en las membranas o en los Packer. Cuando trabajamos, ahí tiene un filtro llamado azul. Después tenemos un filtro amarillo cuando pasamos a aire, y también tenemos un filtro rojo que lo pueden usar cuando hacen láser o cuando el cirujano lo decida. También yo, ¿por qué puse el ítem personalizado? Cada cirujano elige en qué manera lo quiere trabajar. Algunos no les gustan, les van a decir, chicas, sáquenme el filtro, póngamelo. Eso van jugando con el equipo. Es importante también saber que en la pantalla del 3D tienen diferentes calidez de luz, que antes de empezar también hay una calibración para la luz que se hace, y eso le da un beneficio en la cirugía de contrastes al cirujano. Bueno, acá yo les puse una foto que era lo que le quería mostrar, así vemos cuando no usamos el 3D, en el microscopio analógico, cómo la instrumentadora, bueno, en este caso es el quirófano de oftalmos, cómo la instrumentadora ve, o sea que también nosotras nos sentíamos como que veíamos toda la cirugía, pero ¿qué pasa con el 3D? Les puse esta foto. Todo el equipo quirúrgico ve en tiempo real lo mismo que ve el cirujano. ¿Por qué destaco esto?
porque todos estamos para ayudar, por eso somos un equipo, y es re lindo que ver en 3D, porque al mismo tiempo podemos todos opinar, si el cirujano lo permite, obviamente, y hacer en equipo un trabajo mucho mejor. Acá, bueno, mi agradecimiento es siempre, espero que, bueno, esto les haya servido. Mi agradecimiento es a todo el equipo que siempre nos acompaña, a las chicas que hicieron el video, a Yani, a Meli, a todas las circulantes, a todo el equipo que siempre cambia, a las recepcionistas, a las administradoras, a las que limpian el quirófano, a todos los cirujanos que yo les instrumento y me acompañan siempre. ¿Sigo? Sí. Perdón, porque vi que... Y lo importante que yo siempre digo es, todo podemos hacer todo con una actitud positiva, toda actitud positiva siempre y todo bien hecho, esa actitud se le transmite al paciente y ya que está pasando un mal momento, porque es un estrés estar en una cirugía, eso hace que al paciente le transmitamos paz y todo el equipo se sienta un poquito mejor. Bueno, cualquier duda voy a dejar mi mail después y les agradezco muchísimo. Bueno, muchísimas gracias, Giselle, te felicito. Estuvo súper completa y súper interesante. Así que 1.000.000 de gracias. Muy bien, bueno, vamos a continuar entonces con este módulo de instrumentación quirúrgica y vamos a continuar con la instrumentadora María Laura Sabino. Ella pertenece a la Clínica de Ojos Tandil y nos va a hablar sobre avances tecnológicos en cirugía de catarata. Adelante, María Laura. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es María Sabino, soy instrumentadora de la Clínica de Ojos Tandil. Trabajo desde más de 10 años con el doctor Sarcone, y hoy les quiero presentar un trabajo que realizamos de cirugía de facomustificación adaptada a las nuevas tecnologías que vamos viendo en la actualidad. Como podrán ver acá, yo les hice unas pequeñas imágenes de lo que estamos utilizando. Utilizamos el Centurion, de laboratorio Falcon. Como pieza de mano estamos utilizando esta nueva tecnología, que es la pieza de mano Active-Centric, que además adelante se puede contar. Como punta de Falcon estamos utilizando la Epic Chip para hacer ciertas cataratas, que también más adelante lo voy a comentar. Y estamos utilizando un sistema de visualización 3D, que Giselle lo comentó anteriormente, en el que ella les comentó más o menos cómo se funcionaba el paciente, la distancia que había que tener entre el cirujano y el equipo, y todo eso. Así que, bueno, nada, comentarles que nosotros también estamos trabajando con este tipo de sistema de gestión. Como les había dicho anteriormente, quería hablarles un poco de la pieza de mano Active-Centric. Los laboratorios Falcon equiparon al Centurion, es el equipo que nosotros venimos utilizando desde hace ya 3 años, con esta tecnología quirúrgica activa, que lo que nos permite es poder resolver los problemas que están relacionados con las variaciones del trazado del flujo y vacío que afectan a la presión intraocular durante un faco. Entonces, así lo que hace es crear la pista de mano Active-Centric, y como podemos ver, el Centurion es el único equipo de mercado que utiliza este tipo de tecnología. La pieza de mano Active-Centric, al tener ubicado el sensor dentro de la misma pieza de mano, mide la presión intraocular en el tiempo real. Lo que hace es eliminar esos retrasos en milisegundos y esto ayuda a garantizar de que el proceso realmente sea perfecto. Lo que hace es compensar esta pérdida de líquido por las fricciones y aumenta proporcionalmente el flujo para mantener siempre la presión intraocular estable.
Como les venía diciendo anteriormente, incluimos nuevas tecnologías a las cuales estamos utilizando nosotros en el quirófano. En nuestra pieza de mano Assembly comenzamos a utilizar el kit híbrido. ¿Qué hace el kit híbrido? El kit híbrido lo podemos ver en la parte derecha de la pantalla, que ven la diferencia que tiene en la punta, ¿no? Bueno, el kit híbrido lo que es cambiar los beneficios de la punta bala. Tiene un nuevo diseño con polímero en la punta del saco de titanio, que lo que hace este porte redondeado de polímero es reducir el riesgo de ruptura capsular. Es muchísimo más seguro y más amigable con la cápsula, claramente. El desempeño en el corte de este nuevo kit está adecuado para cataratas hasta grado 3. Después de haber demostrado todas estas nuevas implementaciones que venimos viviendo en nuestros quirófanos, todas estas nuevas tecnologías con las que estamos trabajando, me gustaría contarles qué debe tener en cuenta el implementador quirúrgico al trabajar con estas nuevas tecnologías, ¿no? El manejo de la pieza de mano es exactamente el mismo que el de cualquier otra pieza. Nosotros lo que hacemos una vez finalizada la cirugía, retiramos la pieza de mano. Bueno, tenemos la suerte de contar con varias piezas de mano. Eso lo que nos hace es facilitarnos el trabajo de que se llegue a historiar la pieza de mano, que luego vamos a ver si es importante. Entonces, lo que hacemos nosotros es utilizar un tupper para hacer cirugía donde tenemos agua despilada estéril y siempre una jeringa en donde a presión introducimos líquido varias veces para realizar el lavado de la misma y luego lo secamos a la perfección, o sea que bien seco, y una vez que nos aseguramos de que está bien limpio, bien seca, y la volvemos a poner en el starting. Esto lo que nos permite es volver a utilizarla con la seguridad de que no haya quedado ningún residuo de ningún tipo. Como les decía, que nosotros al contar con más de una pieza de mano podemos mantener un ritmo de trabajo sin la necesidad de esperar que se enfríe durante la civilización. Luego de la civilización, ¿no? Porque nunca debemos conectarla ni aún cuando esté frío. La pieza de mano siempre debe estar fría. Siempre. Si es necesario, que no tenemos otra o lo que sea, esperamos hasta que la pieza de mano se enfríe, de ahí podemos recién volver a utilizarla. Tanto para la pieza de mano, o como para cuando necesitamos el kit híbrido que comenté anteriormente, lo que utilizamos nosotros siempre es la incisión principal de 2.2. O sea que es de esta medida siempre, así que no cambie nada, a diferencia de si utilizamos otra pieza de mano que no sea casi cero. O sea que la incisión principal nuestra siempre es de 2.2. El manejo del kit o el kit híbrido es el mismo que la punta de habana, con la única diferencia que es distinta en la manera de esterilizarlo. Nosotros con la punta de habana lo que hacemos es, obviamente la limpiamos con jeringa a presión, con agua estéril, la secamos y la volvemos a colocar en la casa. En cambio, con la Hybrid Tip, al tener la punta de polímero, realizamos el mismo procedimiento, pero una vez secada lo que hacemos es almacenarlo, empaquetarlo en pouch y mandarlo al óxido de etileno. ¿Por qué? Porque si nosotros lo utilizamos en el autoclave, la punta de polímero se va desgastando mucho más rápido. Así que lo que hacemos nosotros es condicionarla, empaquetarla, esterilizarla en óxido de etileno y luego esto se almacena durante el tiempo necesario para hacer vuelta a usar. Así que tengan en cuenta eso, de tratar de no mandarles plástico.
como les conté anteriormente, al día de hoy estamos trabajando con todas estas nuevas tecnologías que principalmente, y obviamente que lo que queremos, son beneficios para el paciente, pero a la vez resultan muy resolutivas para el cirujano, asegurando aún más el éxito de la cirugía. Trabajamos también, como les decía, con sistemas de visualización 3D Imaging, a la vez estamos utilizando el Centurion con la presión en 20 milímetros de mercurio. Esto, como podrán imaginarse, es una presión bien baja, por lo que la pieza de mano Oxycentric nos ayuda a mantenerla siempre en la misma presión. Y si la presión sube por cualquier causa, lo que hace es activarse y llevarla siempre a 20. Así logramos una mayor estabilidad de cámara, lo que genera menos daño para el ojo del paciente y cuidamos así todas sus estructuras. Bueno, en la próxima diapositiva les voy a dejar una grabación de una cirugía realizada por el doctor Jarcone con chip híbrido, con la pieza de mano Oxycentric, con sistema de visualización 3D y con testeo a baja presión. Todo esto que estuvimos hablando en una misma cirugía. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Espero que les hayan resultado interesante, pero sobre todo de mucha utilidad. Agradezco principalmente a Cristo por haberme invitado, por la predisposición, la amabilidad y por haberme sacado las dudas en momentos en que sentí que me complicaba realizar o realizar algún tipo de información a mi trabajo. Y le agradezco muchísimo al doctor Jarcone, que enseña cada día sus nuevas técnicas, de las cuales es pionero y premiado en el mundo entero. Es un placer realmente para mí trabajar en este equipo, a todos mis compañeros y al personal de la clínica de este. Acá abajo les dejé el email, por si tienen alguna consulta o alguna duda, ustedes me pueden escribir en cualquier momento y agradecida de contestar. Que tengan un excelente día y muchísimas gracias por venir. Muy bien, muchísimas gracias por su presentación, gracias por los aportes, todos muy importantes para el día a día en el quirófano. Y vamos a continuar entonces con la siguiente disertación del módulo. Van a estar a cargo de las licenciadas Liliana La Rosa y Florencia Figún. Ellas pertenecen al Centro Oftalmológico de Charles y nos van a hablar sobre cirugía de catarata, también siempre muy importante todos los aportes que nos puedan dar. Adelante con su presentación.
Muy buenos días a todos, mi nombre es Florencia Figún, soy instrumentadora quirúrgica y junto con mis compañeras formamos parte del equipo del Centro Oftalmológico del Dr. Charles. Estamos muy agradecidas por la invitación el día de hoy. Queremos compartirles nuestras prácticas en la cirugía de cataratas. Vamos a comenzar con una breve descripción de la anatomía del ojo, en este caso del segmento anterior. Observamos la córnea, que es la capa más externa, que cumple funciones tanto ópticas como protectoras. El iris es un diafragma que posee una abertura en el medio llamada pupila, que es la que regula la luz que ingresa al ojo. El cristalino, que es el lente natural del ojo, nos permite enfocar objetos correctamente a distintas distancias. El humor acuoso es un líquido transparente que se encarga de nutrir las estructuras que no poseen irrigación sanguínea, como la córnea y el cristalino. También posee una función estructural, permitiendo que todas las estructuras se mantengan en su lugar. El cuerpo ciliar es el encargado de la producción del humor acuoso y de los cambios de movimientos del cristalino para lograr un correcto enfoque. Cuando hablamos de cirugía de cataratas, hablamos de un procedimiento microincisional en el cual se retira completamente el cristalino pacificado y es reemplazado por una lente intraocular de acrílico. Existen varios equipos para realizar este procedimiento, seguramente ustedes conocen varios. Nosotros nos vamos a enfocar en los equipos que utilizamos actualmente en la clínica. El primer equipo es el Centurión, que posee tecnología inteligente que nos ayuda a optimizar la estabilidad de la cámara anterior y nos permite modificar los parámetros durante todo el acto quirúrgico. Se utilizan las piezas de mano, las cuales integran irrigación, aspiración y emulsificación. Identificada en negro, podemos observar la tecnología de Active Sentry, que posee un sensor directamente en la pieza de mano que inmediatamente revierte cualquier fluctuación que pueda producirse en la cámara anterior. A la derecha observamos el inyector automático de lente intraocular. La técnica utilizada es Divide and Conquer, que consta de la fragmentación del núcleo del cristalino dentro de su mismo saco capsular para luego ser emulsificado y absorbido por ultrasonido. El segundo equipo es el Constellation, que posee las capacidades de intervención tanto en segmento anterior como segmento posterior. Observamos su pieza de mano, a la cual también puede adosarse el inyector automático de lente intraocular. Para los dos equipos utilizamos el mismo abordaje. Acá podemos ver el armado de una mesa para una cirugía de cataratas. Seguramente reconocen mucho de estos insumos. Tenemos manoplas para microscopio estériles, tenemos campos de ojo estéril, gasas, viscoelásticos, cuchilletes, tijera de campo. Vamos a ver en detalle las pinzas más importantes y en un video próximo vamos a poder observar bien la funcionalidad de cada una. Comenzamos la técnica quirúrgica con la antisepsia en fondo de saco con solución de iodopovidona al 5% y antisepsia de piel con la misma solución al 10%. Colocación de campo estéril, colocación de blefarostato. La primera incisión o paracentesis la vamos a realizar con un cuchillete de punta curva de 1.15 milímetros. Continuado esto, colocamos anestesia intracamerular, que está compuesta por silocaína sin epinefrina al 2%, diluida en Ringer lactato. Se coloca en jeringa descartable, con un filtro para líquidos, y las cánulas que pueden ser de distintos calibres y formas. En la imagen podemos ver una punta redonda, punta chata y una cánula de Akahoshi. Una vez colocada la anestesia, procedemos a la inyección de sustancia viscoelástica al 3% para rellenado y protección de la cámara anterior. El próximo paso es la incisión principal con un cuchillete de mayor calibre, en este caso es 2,4 milímetros, aunque también se utilizan 2.2 y 2.8.
Para iniciar la cápsulorhexis, que es la apertura de la cápsula anterior, por donde luego vamos a retirar el cristalino pacificado, podemos comenzarlo con un cistítomo para realizar el primer flap. En este caso, una jeringa descartable con aguja 27G y el cirujano la acomoda a su conveniencia en el momento. Continuamos la cápsulorhexis, que debe ser circular y continua, con una pinza utrata. Una vez terminada la cápsulorhexis, comenzamos con la hidrodisección para separar el núcleo del cristalino de su corteza y poder movilizarlo. Una vez liberado el núcleo del cristalino, podemos comenzar con la facoemulsificación. Vemos la pieza de mano con su correspondiente protector de silicona y el mantenedor de cámara. El chopper que vemos a nuestra derecha nos va a ayudar a la rotación y a la fragmentación del cristalino. Una vez aspirados todos los fragmentos del cristalino, vamos a cambiar la pieza de mano por la irrigación-aspiración, en este caso coaxial, con punta de polímero, siempre con su protector de silicona. Esto es mucho más suave para la aspiración de la corteza que haya quedado. También podemos encontrarlas bimanual, tanto de acero quirúrgico como descartables con punta de polímero. Una vez limpia la cámara anterior y previa colocación de sustancia viscoelástica al 1%, se va a proceder a la implantación de la lente. Contamos con inyectores automáticos, manuales y manuales de un solo uso. Una vez colocada la lente, con la ayuda de un rotador, el cirujano acomoda la lente dentro de su saco capsular. Acá vamos a observar el video, donde vamos a ver mejor en detalle la función de cada pinza explicada. Para síntesis, colocación de viscoelástico al 3% en cámara anterior, incisión principal y espátula para contrapresión. Iniciamos la cápsulorhexis directamente con la pinza utrata, cápsulorhexis circular y continua. Hidrodisección para separar el núcleo del cristalino de su corteza y poder movilizarlo. Pieza de mano de facoemulsificador. Comenzamos con primer surco. Chopper en segunda mano para poder craquearlo y rotarlo. Observamos los 4 cuadrantes que se generan y la aspiración uno por uno. Con la ayuda del chopper, una vez aspirados los 4 cuadrantes, como dijimos anteriormente, cambiamos a irrigación-aspiración con punta de polímero. Aspiramos los restos de la corteza que hayan quedado. Colocación de viscoelástico liviano. E implantación de la lente. Aspiramos el viscoelástico que haya quedado en la cámara. Y procedemos a la hidratación de las incisiones con solución de Ringer lactato. Los insumos empleados en esta técnica: campo quirúrgico estéril, solución de Ringer lactato, iodopovidona solución al 5 y al 10%, silocaína al 2% y viscoelásticos al 1 y al 3%. A veces se dan situaciones especiales en las que necesitamos distintos insumos para sortear dificultades, como por ejemplo retractores o ganchitos de iris. Cuando la administración de fármacos no es suficiente, es una estrategia mecánica para dilatar la pupila. Los retractores de cápsula que aseguran la estabilidad del saco durante la cirugía. Y el Sultripan en caso de que tengamos cataratas blancas, cataratas duras o que haya poco reflejo
El azul tripán nos va a ayudar a teñir la cápsula anterior para poder realizar una correcta capsulorhexis. Los anillos de tensión capsular o segmentos de AMED se utilizan también para estabilización del saco durante la cirugía, pero estos quedan permanentes, dando forma al saco capsular y evitando que la lente pueda llegar a luxarse. En resumen, para una cirugía exitosa, es muy importante que el paciente esté bien posicionado desde el inicio para evitar así cualquier movimiento brusco que nos pueda complicar la cirugía. El instrumental con luz o lumen debe ser siempre purgado con Ringer y aire para evitar que los restos puedan secarse y taponarlos. Las cánulas siempre se purgan antes de ofrecerlas al cirujano para así evitar maniobras peligrosas dentro del ojo. Los sleeves o capuchones deben ser cambiados cada cierto tiempo, ya que el mismo calor de la esterilización y el mismo uso pueden llegar a ablandarlos y complicar su entrada por medio de las incisiones. Agradecemos mucho su atención y ante cualquier consulta o duda que tengan, estamos abiertos a las charlas. Que tengan una hermosa jornada. Hasta luego. Muy bien, excelente la presentación, muchísimas gracias. Y ahora sí, vamos con el último disertante. Perfecto, entonces para finalizar, ahora Silvia Vélez Riccio, instrumentadora quirúrgica del doctor Alejandro Coucio, va a hablar sobre la cirugía de retina y nos va a dar algunos tips sobre estos. Buenas tardes, mi nombre es Silvia Vélez Riccio, soy la instrumentadora del Centro de los Sentidos del doctor Alejandro Coucio. Voy a dar una charla sobre cirugía del segmento posterior, específicamente vitrectomía. Siempre que, para poder comprender las enfermedades y los tratamientos quirúrgicos oftalmológicos, es conveniente entender la anatomía, tanto en oftalmología como en cualquier otra especialidad. Por eso voy a realizar un recorrido por las diferentes estructuras del globo ocular y nos vamos a detener principalmente en el segmento posterior, que es lo que se relaciona con esta técnica quirúrgica. El globo ocular se encuentra en una cuenca ósea protectora conocida como la órbita, tiene 6 músculos extraoculares que le dan movimiento y rotación. Podemos dividir al globo en 2 grandes partes, en el segmento anterior, que comienza con la córnea y termina en la cápsula posterior del cristalino, y desde ahí hacia atrás se encuentra el segmento posterior, que es una cavidad vítrea que contiene una sustancia denominada humor vítreo. En el segmento posterior podemos encontrar la coroides, que es una capa delgada, que tiene un tejido conectivo y se encuentra irrigada por vasos, se encuentra entre la esclera y la retina. La retina, que está compuesta por 10 capas, es una estructura compleja. La luz que incide en ella desencadena una serie de impulsos nerviosos que son enviados hacia el cerebro a través del nervio óptico. Las células sensibles son los conos que con mucha luz proporcionan la visión de color y los bastones que con baja luminosidad proporcionan la visión en blanco y negro. Dentro de la estructura de la retina podemos diferenciar algunas partes, como pueden ser la papila, que es el punto donde el nervio óptico ingresa al globo ocular. La zona macular, que nos brinda la visión central, tiene menor grosor, pero un epitelio pigmentario más denso. Y dentro de la zona macular nos encontramos con la fóvea, que es la que consideramos el centro óptico, y la foviola, que está en el centro de la fóvea. La ora serrata es el lugar, el límite anterior de la inserción de la retina. El humor vítreo, que dijimos que es lo que rellena el segmento posterior, a diferencia del humor acuoso, que es el que se encuentra en la parte anterior, se genera en la etapa embrionaria, o sea que no se regenera a diferencia del que les nombré anteriormente. Es avascular, tiene un 99% de agua, el resto es ácido hialurónico, proteínas, potasio, sodio, glucosa, y a su vez lo podemos dividir en 3 partes, la hialoides, el córtex y el vítreo central. Una vez que el paciente llega al consultorio, presenta determinados síntomas que el médico debe tener en cuenta. Puede referir que tiene visión de destellos, que tiene visión ondulada en la parte de las líneas,
puede referir a algún tratamiento anterior, pérdida de visión localizada y por sobre todo deberían tenerse en cuenta ciertos antecedentes como enfermedades preexistentes tipo diabetes, hipertensión o miopías altas. Esta es una foto donde el paciente, cuando le refiere al médico la visión específicamente en un sector, visión, digamos, no visión en un sector específico, uno puede relacionarlo con un desprendimiento de retina. Inmediatamente después de eso se comienzan con los métodos diagnósticos, el control de la agudeza visual sin corrección y con corrección, y el médico le pide un fondo de ojos. El fondo de ojos se puede ver o bien con la lámpara de hendidura o con el oftalmoscopio indirecto, el Schepens, con una lupa de 20, realizarle un OCT, que es una tomografía confocal de papila, o un test de Amsler que nos da positivo si se ven las líneas en forma ondulada. Realizado el diagnóstico, el médico va a llegar a la conclusión de que este paciente tiene un desprendimiento de retina o un hemovitrio, que sería sangre en el humor vítreo, o una membrana epirretinal que puede desencadenar en un agujero macular. Esto es un hemovitrio, esto es un desprendimiento de retina y esto es un agujero macular. Los tipos de desprendimiento que existen son 3. Podemos hablar que hay un desprendimiento regmatógeno, que es a través de un agujero o desgarro que pasa líquido subretiniano a la parte posterior de la retina. Traccional, que es la contracción de neovasos que crecen desde la retina hacia el vitrio, que es muy común en retinopatías diabéticas proliferativas o en procesos isquémicos. Y exudativos, que es por exudación a nivel de la coroides por procesos neoplásicos o inflamatorios. Una vez que el médico realizó el diagnóstico y tiene el paciente indicación de cirugía, llega al quirófano. En el quirófano nosotros tenemos que contar con un microscopio quirúrgico, un equipo de vitrectomía y un láser que puede estar o no incorporado al equipo de vitrectomía. Voy a describirles la técnica transconjuntival de vitrectomía, en este caso 23G, que es la medida que vamos a utilizar. El paciente está en posición de cúbito dorsal, se realiza la anestesia tópica más anestesia paravulvar, que se hace con silocaína al 2% sin epinefrina y duracaína, se colocan los campos quirúrgicos y junto con el microscopio el blefarostato. El primer paso de la técnica es realizar las esclerotomías con trócares, depende de la medida que utilice el cirujano, será 23, 25 o 27G si son transconjuntivales o 20G previa apertura de conjuntiva y tenón. Para eso utilizamos pinza 0,5 y los trócares. El cirujano acá mide la distancia limbar anatómica hacia afuera para colocar el primer trócar, que en realidad colocamos primero, lo que tenemos que tener purgado es el trócar de la infusión, previa corroboración de que esté permeable. Y después se realizan las 2 esclerotomías por donde se va a colocar el vitrectomo y la fibra óptica. El segundo paso es la colocación del anillo que se va a utilizar para poner sobre los lentes, ya sea el panfundoscopio o el lente de Makemer. Para eso va a necesitar un porta y una pinza 0,5 y pueden fijarse con una poliglactina 910 calibre 7 ceros. Luego de esto le vamos a pasar al cirujano el vitrectomo y la fibra óptica. El primer paso de la vitrectomía es realizar una vitrectomía central amplia donde se aspira el humor vítreo y se coloca el panfundoscopio, que es una lente que va a ir encajada en el anillo que se fijó anteriormente. La característica del panfundoscopio es que al colocarlo el cirujano ve inmediatamente la imagen en forma invertida, con lo cual algunos incorporan al microscopio un inversor de imágenes o no, depende de cómo esté acostumbrado a operar. Acá podemos observar una vitrectomía central amplia. De acuerdo al diagnóstico que tenga el paciente, supongamos que nos encontramos ante una indicación quirúrgica de membrana epirretinal. Vamos a tener preparado azul tripán, se va a realizar la tinción previo clampeo de la infusión, se deja unos segundos, le volvemos a pasar al cirujano el vitrectomo para que termine de aspirar el azul excedente, y en ese momento
para poder tener mejor visión, más profunda y más amplia, se va a cambiar el panfundoscopio por la lente de Makemer y va a utilizar una pinza intravítrea para membrana. Si, por ejemplo, el paciente tiene un hemovitrio, o sea, tiene sangre en vitrio, lo primero que va a hacer es entrar con el vitrectomo y con la fuente de luz, va a realizar una vitrectomía central amplia, va a aspirar el hemovitrio que exista en el fondo de ojos, va a realizar un intercambio líquido-aire y va a realizar una panfotocoagulación con láser. Por lo general, 360 grados y mucha cantidad de disparos. El otro diagnóstico que dijimos es un desprendimiento de retina, que podría ser, por ejemplo, un agujero en la retina o un desgarro. En este caso se puede observar periférico. La técnica al principio es la misma. El cirujano realiza una vitrectomía central amplia y una vez localizado el lugar del desgarro va a aspirar el líquido subretiniano para después realizar intercambio líquido-aire y posterior a eso la panfotocoagulación, que puede ser una doble corona alrededor del desgarro o todo lo que el cirujano considere necesario. Muchas veces le podemos dar al ayudante algo con lo que pueda identar la parte escleral para poder facilitar la panfotocoagulación. En algunos casos la indicación es realizar un taponamiento si el paciente tiene un desprendimiento de retina y no alcanza solamente con la panfotocoagulación y el cirujano decide dejar algo que haga un efecto tal que permita que la retina permanezca aplicada hacia afuera, ¿sí? Entonces puede utilizar o aceite de silicona que se inyecta con una cánula especial. A medida que va inyectando el aceite pueden solicitarnos bajar la graduación de la infusión o del aire que esté dentro de la cavidad vítrea, o algún gas que también puede realizarse para taponamiento como el C3F8 o el SF6 en determinadas diluciones. Cualquiera de las dos indicaciones se realiza para la técnica de taponamiento, con la diferencia que en el caso del aceite de silicón va a requerir un segundo procedimiento o bien para cambiar el aceite o para extraerlo. Y el gas, cualquiera sean los gases que utilicen, se va a reabsorber aproximadamente a los 10-15 días. Una vez que termina el procedimiento, se va a quitar el anillo con el que habíamos colocado para la fijación de las lentes, se extraen los trócares con una pinza 0,5, se coloca antibiótico y oclusión. En algunos casos que se coloquen aceite también se pueden cerrar las esclerotomías con poliglactina 910 calibre 7 ceros. Muchas gracias. Perfecto, te felicito, Silvia, muchísimas gracias por la presentación. Estuvo muy completa y muy interesante, así que te agradecemos. Bueno, y entonces, en nombre de la Comisión Directiva de la SAO, queremos agradecerles a todas las instrumentadoras, las licenciadas que estuvieron con nosotros, que estuvieron compartiendo sus conocimientos. La verdad que las palabras de todas fueron de mucha ayuda, su labor es tan importante como la nuestra, y sin ustedes no sería lo mismo ni para nosotros ni para los pacientes. Así que gracias por lo que hacen todos los días, por todo lo que nos aportan, por todo lo que nos enseñan, y todo lo que nos enseñaron y nos dejaron hoy en este módulo. Muchísimas gracias a todos, y en el nombre de la SAO, gracias por estar acá, por participar, y nada, las esperamos seguramente en alguna otra charla para compartir y debatir todo lo que nos puedan aportar y todo lo que saben.